Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Continúo con el controvertido tema de la inmigración bajo el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. El mandatario ordenó reactivar el programa Quédate en México, que obliga a inmigrantes y solicitantes de asilo a permanecer en suelo mexicano mientras se resuelven sus trámites migratorios. Pero la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dicho que las deportaciones deben ser directas a los países de los inmigrantes y no al país azteca. Antes de darles toda la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Recuerde también que en Eni con Más dependo de su generosa contribución para seguir trayendo la información veraz y oportuna sobre temas importantes como el de hoy. Este proyecto es libre de la influencia de medios, corporaciones, partidos políticos o gobiernos. Por eso le pido su colaboración. Así que si usted puede y desea colaborar, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube, o sencillamente visite la página web que tiene en pantalla. Allí podrá dejarme su contribución. Con su ayuda podré seguir ejerciendo un periodismo tradicional y juntos podemos seguir difundiendo la verdad. Como les decía, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer el controvertido programa Quédate en México, suspendido en 2022, el cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resuelven sus casos en tribunales de inmigración. Este programa, según la organización Human Rights Watch, devuelve a las personas al riesgo de ser víctimas de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en territorio mexicano, y viola también su derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos. Durante su primera implementación en su primer mandato, este programa afectó a 75,000 inmigrantes. Simultáneamente, la cancelación del programa CBP-1 el lunes, creado por el gobierno de Biden y que permitía a migrantes agendar citas para entrar legalmente a Estados Unidos, dejó a cerca de 270,000 personas varadas en México, incluidas 30,000 con citas previamente programadas. Estas políticas, junto con la promesa de Trump de acabar con el programa de parol humanitario para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, han generado desesperación y preocupación entre los afectados. En paralelo, Trump planea tomar medidas contra las denominadas ciudades santuario como Nueva York, Denver y Chicago, donde las autoridades locales no pueden investigar, citar, arrestar, retener, transferir o detener a ninguna persona con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración, a excepción de casos en los que se están investigando delitos graves. Tampoco les está permitido recopilar información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de alguien, a menos que sea necesario para brindar un servicio municipal. Estas ordenanzas básicamente prohíben la cooperación de las autoridades locales con las autoridades federales de inmigración. Según informes, Nueva York y Chicago podrían ser las primeras en enfrentar redadas y eventuales deportaciones masivas bajo las nuevas políticas de la administración Trump. En tanto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno priorizará el retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen, destacando acuerdos con Guatemala y Cuba. Aunque México ofrecerá atención humanitaria, Sheinbaum subrayó que las políticas migratorias de Trump son decisiones unilaterales de Estados Unidos. México se prepara para el impacto de estas medidas, especialmente considerando que las remesas enviadas por los más de 11 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos representan
el 4% del Producto Interno Bruto Nacional. Para profundizar en las implicaciones legales y humanitarias del programa Quédate en México, contacté al licenciado Noquel Mato Silver, abogado de inmigración en Nueva York, quien nos brindará su perspectiva sobre los desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo bajo este programa y las posibles repercusiones en el sistema migratorio de los Estados Unidos. Acá les dejo la entrevista. En este momento me acompaña el abogado Noquel Mato Silver, abogado de inmigración acá en Nueva York. Noquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer estar contigo como siempre. Saludo a toda tu audiencia. Definitivamente. Noquel, ¿qué es exactamente el programa Quédate en México y cuál es su objetivo principal? Este programa es un programa que dice que las personas que entran a los Estados Unidos en busca de asilo, se les regresa a México para que esperen el proceso allá. O sea que en vez de quedarse en el territorio americano y esperar su cita con el de la corte, lo hacen desde México. E incluso me tocó en una oportunidad hacer un tipo de esos casos y la forma que funcionó es que la persona estaba en el territorio mexicano, en Ciudad Juárez, yo estaba en la frontera como su abogado, en El Paso, y habían como unos trailers que tenían por videoconferencia al juez. Entonces, y la cliente estaba por videoconferencia también. Entonces, ¿cuáles son las bases legales para implementar este programa en la frontera entre México y los Estados Unidos? El cual debo mencionar que desde el primer día de la juramentación de Trump se empezó a hablar de este programa. El Immigration and Nationality Act, la ley de inmigración aquí en los Estados Unidos, tiene una provisión que no se había usado realmente antes de que la administración de Trump lo hiciera, bajo la sección 235B, que permite que las personas que están pidiendo admisión a los Estados Unidos de un territorio continuo o un paralelo a los Estados Unidos, entiéndase México o Canadá, se puede dar la opción que se tome esa acción de que ellos puedan esperar a la regularización de su estatus o a que se tome una decisión, lo pueden retornar para tomar antes de tomar la decisión final. Entonces, eso existe bajo la ley. Claro, hay otras opciones como las que vemos ahora que le permiten a la persona entrar y esperar por el proceso acá, pero es una cuestión de discreción y cómo la administración quiere implementar las políticas de gobierno. Ese programa que me acabas de mencionar es el CBP One. Sí, ese era un mecanismo para hacerlo, ¿no? Del CBP One, que crearon una aplicación para ellos manejar ese flujo de las personas que estaban entrando, pasaban su entrevista de miedo creíble y tenían acceso a lo que es los procedimientos de deportación para pedir asilo. Y que desde el lunes quedó desactivado ese programa. Sí, incluso hoy en la inauguración, en el discurso de Trump, él lo dijo que va a reinstituir que el programa Quédate en México y que va a declarar una emergencia nacional en la frontera. Entonces, Noquel, ¿solamente los solicitantes de asilo están sujetos a este programa o existen excepciones? Sí, los solicitantes de asilo, porque esas son las personas que vienen a la frontera sin papeles y están pidiendo que por razones humanitarias de asilo se le dé albergue, ¿verdad? Si una persona viene a la frontera y no está solicitando asilo y no tiene documentos, simplemente no lo van a dejar entrar y lo devuelven. No hay ningún tipo de programa para darle una oportunidad hacia el futuro de tal vez poder ingresar porque no hay ningún proceso de por medio. Por eso es que se enfoca en ellos. Pero hay algunas personas que están exentas. Por ejemplo, en las iteraciones del programa anterior,
los menores no acompañados eran exentos a lo que era los protocolos inmigrantes, que es el nombre oficial del Quédate en México, y también personas que que tenían miedo de persecución en México de por sí, que estaban diciendo que necesitaban asilo porque estaban sufriendo una persecución en México. Pero al ellos tener a los niños exentos de este programa, esto creó mucha separación de familias, ¿no? Sí, se daba la situación donde dejaban, que a veces dejaban pasar al joven sin, o al niño sin los padres, entonces llevaba la separación de familia. ¿Y qué implicaciones humanitarias tiene para los inmigrantes el ser enviados de vuelta a México mientras esperan sus audiencias de asilo? Bastantes, porque la razón por la que tenemos una ley de asilo es para hacer, por una cuestión humanitaria, ¿no? De que si una persona tiene su vida en peligro o su libertad en su país, ellos pueden venir y buscar albergue acá. Son personas que a veces vienen en situaciones de emergencia, ¿no? Que de último momento, que vienen con bajos recursos. Y si tú implementas un programa donde tú le dices regresa a México, espera en México y duran meses y no tienen recursos y están esperando allá, muchas personas se desesperan y se van. O, o son, o son blancos fáciles de los grupos armados, los carteles, los grupos criminales que están en la frontera. Hay áreas muy peligrosas en la frontera de México que usan la trata de humanas, violan a personas, les roban. O sea que exponen a mucho peligro a los que están buscando asilo cuando se toman estas políticas. Y más que se daba la situación que a veces entraban por un puerto de entrada, recordemos, la frontera es bien amplia, ¿verdad? Entonces entraban en un puerto de entrada y lo mandaban a cientos de millas a otro lado. O sea que era una situación muy difícil. Muchos de ellos sin dónde quedarse, sin una casa, dinero ni nada, cuando a veces ellos tenían la esperanza que, bueno, tengo un familiar en los Estados Unidos, tengo una persona que me va a ayudar cuando yo entre allá, pero le cambió el cálculo, ¿no? Entonces, bajo este programa sí se cometían violaciones a los derechos de los solicitantes de asilo bajo las leyes de inmigración de los Estados Unidos y los tratados internacionales. Sí, hubieron investigaciones que se hicieron y a veces habían personas que eran puestas en eran regresadas a México sin tener la entrevista del miedo creíble, personas que eran regresadas y luego no le llegaba su audiencia, personas que no le daban la oportunidad de realmente hablar con sus abogados, sino más por una hora antes del juicio. O sea que había muchas violaciones de lo que le dicen en inglés due process, el debido proceso, y que se le dificultó a muchas personas encontrar un abogado porque es más fácil, pues, una vez que la persona está en el territorio y puede acudir y buscar un abogado que tú lo limitas, que está literalmente en otro país y está tratando de contratar a un abogado a través de la frontera con todas las limitaciones que ya mencionamos. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de acceso tenían los inmigrantes a representación legal mientras estaban en México? Pero entonces, ¿qué tan viable es que los inmigrantes puedan cumplir con sus citas judiciales en Estados Unidos estando en otro país? Bueno, la estadística creo que nos dicen un 44% de personas que eran regresadas bajo ciertas condiciones decidían abandonar el proceso porque o no podían mantenerse en México por los meses que duraba antes de que le dieran una audiencia o fueron víctimas de algún crimen y tuvieron que irse. O sea que casi la mitad de las personas que estaban buscando asilo, ¿no? Que pasaron un miedo creíble, tuvieron que abandonar el proceso. Y los números a los 2 años de implementar el programa, fue implementado en enero del 2019.
hubieron cifras que se capturaron en diciembre del 2020 y mostraba que solo de unos 40.000 y pico de personas, solo como 500 y algo habían podido lograr un estatus. Entonces estamos hablando de menos de 1%. Y para implementar este programa, ¿no necesitaría la administración Trump llegar a un acuerdo con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Uno pensaría que sí, ¿verdad? Pero no, porque al final del día es una cuestión de que ellos están viniendo del territorio mexicano, esas personas, entonces lo están regresando al territorio de donde estaban ingresando a los Estados Unidos. A pesar de Entonces, que no perdón, a pesar de que no son mexicanos. a pesar de que no son mexicanos, por el hecho de que estaban ingresando a los Estados Unidos a través del territorio mexicano, por eso ellos se avalan que lo pueden regresar a México. El programa tuvo dos diferentes versiones del de Quédate en México. En algún punto había una exención que si eran personas que no hablaban español no los regresaban, pero a México, pero luego a los brasileños se le incluyó en el programa y no hay una ley de por sí que evite que pueda incluir a todo aquel que trate de entrar. Donde, donde puede haber una oportunidad tal vez de crear un desafío legal es en la manera que se anuncie y se implemente. Por ejemplo, cuando se quiso quitar el programa, primera vez Biden, hubo una demanda legal y una orden judicial que le dijo a la administración de Biden que tenía que hacer el programa de nuevo, que tenía que mantenerlo, porque de la manera que se anunció y se implementó, el quitar el programa estaba en violación del Administrative Procedure Act. Es la ley que tiene que ver con la ley administrativa y cómo las agencias anuncian sus decisiones y toman acciones. Acá, aunque una agencia como el Departamento de Seguridad Nacional tenga el poder para tomar una acción, tiene que seguir un procedimiento, tiene que anunciar que va a hacer este cambio, permitir un periodo de que el público comente acerca de este cambio y luego de eso implementar el cambio. Entonces, si no se siguen esos parámetros, puede ser de que haya la opción de detener, aunque sea por cierto tiempo, la implementación del programa, ya que hay un precedente de que cuando se quiso quitar, se tuvo que mantener por un tiempo hasta que se hiciera de la manera debida. ¿Y cómo se garantiza que las condiciones en México sean seguras para los inmigrantes? Bueno, ahí tendríamos que contaría de la buena voluntad del gobierno de México. El gobierno de México no se ha pronunciado ampliamente al respecto, solo que van a esperar y ver una vez que empiece y que van a tomar los pasos necesarios para ellos asegurarse de que su territorio esté protegido. Lo que sabemos es que la presidenta de México viene de una línea progresista, humanitaria, entonces me imagino que parte de las políticas que habrán serán de tratar de crear condiciones para que esos inmigrantes puedan sobrellevar esta política. Me mencionaste brevemente los desafíos legales contra el programa, pero ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, el resultado fue después de que se había ordenado a la administración de Biden que empezara el programa de nuevo. Ellos lo hicieron, cambiaron algunas cosas en la manera que lo implementaban, pero luego lo que hicieron para quitar el programa fue que anunciaron su clausura de una manera que sí
iba con los pasos legales adecuados. Entonces la Corte Suprema al final se pronunció y dijo que sí, que bajo la ley federal no había ningún problema con que se quitara el programa. Pero tampoco no fue que esa decisión dijo que no se pudiera hacer de nuevo, porque la ley está ahí y está bajo la discreción del presidente de cómo ejecutar como el ejecutivo las leyes. Entonces, la opción está ahí de que sí, efectivamente lo van a poder hacer nuevamente. Pudiera ser que nuevamente hagan el desafío legal, que lo lleven a demanda por cuestión de la manera que es implementado, pero no porque no haya la autoridad de implementarlo de por sí. Este tema se ha discutido en la Corte Suprema, el tema del programa Quédate en México. Sí, porque fueron cortes federales intermedias cuando pusieron el paro al cese del programa y fue la Corte Suprema al final que dio el buen visto de que se clausurara el programa en aquel momento. Pero vuelvo y te repito, no fue una decisión que dijo que no se podía traer el programa de nuevo, sino que como se hicieron las cosas en ese momento, estaban bajo el protocolo de la ley, entonces que sí, que efectivamente se podía clausurar. Y este programa aplica solamente para aquellos que están en la frontera, ¿no? Aquellos que están acá en Estados Unidos ya están exentos de este programa. O a los que entraron recientemente, porque usualmente para tú aplicar para el asilo, tienes que hacerlo dentro de tu primer año que estás en el país, al menos que haya una circunstancia especial, una nueva situación que surgió en un país. Entonces, la mayoría de personas que están aplicando por asilo o son recién llegados que tienen menos de un año o están acabando de ingresar al país. O sea, esas personas pueden ser deportadas a México. No le dicen deportación, sino el lenguaje, lo que están diciendo es, ok, bajo las leyes de nosotros, tú pasaste una entrevista de miedo creíble, tú tienes acceso al proceso de asilo, pero te vamos a requerir que tú esperes en México hasta tu audiencia con el juez para decidir si te damos asilo o no. Eso es lo que es el programa. Entonces es una forma del gobierno decir, no estamos violando la ley del asilo, no es que estamos quitando el asilo, pero estamos cambiando la manera en que se implementa esa regla, esa ley. Y podría entonces afectar a muchos venezolanos que han logrado entrar en estos últimos años. Sí, especialmente lo que están lo que están pidiendo asilo más reciente ahora, ¿no? Sería interesante ver cómo se va a implementar para personas que ya estaban acá, ¿no? Y ya tenían su proceso en transcurso, si lo van a ampliar para también requerirle a ellos. Entonces, tenemos que esperar y ver. ¿Y qué impacto podría tener la política Quédate en México en el panorama migratorio a largo plazo? Creo que va a disuadir a personas de venir a los Estados Unidos a buscar la protección del asilo, ya que crea muchas dificultades, ¿no? Como la que habíamos mencionado, de tener que quedarse en México expuesto a organizaciones criminales, sin recursos, sin apoyo. Entonces sí, creo que veremos menos personas buscando asilo en los Estados Unidos. ¿Y qué alternativas o soluciones sugieres para abordar los flujos migratorios de manera más humanitaria y legal? Creo que la política debería de ser de que una vez que la persona está en el puerto de entrada de los Estados Unidos y está pidiendo asilo y pasa una entrevista de miedo creíble y pasa un background check donde se vea que no es un criminal, que no es una persona que crea un peligro para la sociedad
y hay una persona en el territorio americano que le pueda dar acogida a esa persona, no veo que deba de haber ningún inconveniente con dejar a esa persona ingresar si ya pasó esos chequeos. Creo que sería la manera más humanitaria de dar acceso. Yo me iría más lejos, yo diría que a esas personas hasta se le debería dar la opción de el permiso de trabajo de una manera más expedita. En estos momentos, el que pide asilo tiene que esperar 6 meses, que esté una aplicación espera de por medio y luego pedir un permiso de trabajo, lo cual creo que tiene poco sentido, porque si ya tú le diste acceso a una persona al territorio americano y tú quieres que esa persona sea autoindependiente, entonces tú deberías de darle la opción de trabajar legalmente, porque si no lo estás incentivando o a que tenga que vivir en un shelter del gobierno y vivir de los recursos del gobierno o tenga que trabajar de manera ilegal bajo las condiciones que le quiera poner un empleador cualquiera. O sea, desde tu perspectiva legal, estos serían cambios que deberían implementarse para que el programa sea más compatible con los derechos humanos y las leyes internacionales. Sí, lamentablemente eso no es algo que se va a implementar ahora en este clima político y con todo lo que viene, pero si estamos hablando de qué sería lo ideal, para mí eso sería lo ideal, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los inmigrantes afectados por este programa para proteger sus derechos mientras esperan en México? Bueno, el mejor consejo que le pudiera dar es que si tienen familiares en los Estados Unidos, tratar de apoyarse en esas personas para que le ayuden a conseguir un abogado y así puedan tener una mayor probabilidad de ganar su caso. Los que no tienen esa opción habría que ver qué recursos, qué oportunidades se van a crear en lo que son estos pueblos fronterizos para que esas personas le lleguen, puedan alcanzar a un abogado, una ayuda, una orientación legal. Me imagino que organizaciones pro inmigrantes harán un esfuerzo de tratar de crear opciones para las personas, de traerle la orientación y proveerle ayuda. Será limitado, ¿no? Porque no sería lo mismo que cuando en el mismo territorio americano, pero tratar de valerse de esas organizaciones o ayudas que puedan recibir. Y nada, y que traten de mantenerse a salvo lo más posible. Lamentablemente no están seguros. Yo personalmente he tenido clientes que han sufrido violaciones, que han sufrido robos, cosas horroríficas, tomando acciones tan simples como tomando un taxi, luego siendo raptados y a su familia le sacan mucho dinero, etcétera, porque saben que son personas vulnerables, ¿sí? Y el que es de un territorio sabe que no es de un territorio y, y lamentablemente son blancos y están expuestos. Por último, ¿qué mensaje tienes para quienes argumentan que el programa Quédate en México es una solución eficaz para el serio problema de la crisis migratoria que afecta a los Estados Unidos? Es una cuestión de punto de vista. Si una persona es de la mentalidad que todo el que emigra a este país es un criminal y está creando un problema en el país, entonces ahí no va a tener ningún tipo de inconveniente con esta política, porque lo que quiere es evitar que las personas emigren. Pero si una persona es de una mentalidad más objetiva, más abierta y entiende que no todos los inmigrantes son creados iguales, que no todo el que viene a este país viene a delinquir, que hay personas que realmente vienen en busca de una protección, una ayuda humanitaria y somos lo suficientemente humanos y empáticos para entender eso, entonces abogaremos porque hayan mecanismos que permitan que las personas indicadas que le suman a este país y a lo que es América puedan entrar acá a los Estados Unidos.
Perfecto. Licenciado Noquel Mato Silver, abogado de inmigración en Nueva York, muchísimas gracias por tu tiempo y tu colaboración. De nada, un placer. En cuanto al tema de la crisis migratoria, la Casa Blanca ha dicho que la seguridad en la frontera será considerada una cuestión de seguridad nacional y se involucran en ello las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, pero no se especificó cuántos ni a qué puntos exactos se destinarán dichos efectivos. Pero el anuncio ya suscitó críticas, ya que las leyes federales prohíben que los soldados detengan directamente a la población civil. El presidente Trump también prioriza la construcción del muro a lo largo de las más de 1.900 millas o 3.000 kilómetros que separan a Estados Unidos y México. Y como siempre, antes de terminar, me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted sobre los planes de la nueva administración? ¿Debería el presidente Trump frenar o continuar con el controvertido programa Quédate en México? ¿Qué debería el gobierno mexicano hacer con estos inmigrantes? Déme su respuesta en la parte inferior de este video, ya que siempre es interesante leer sus comentarios. Y bueno, pues así termino esta nueva edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.